Hola mis queridos, bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a la obra de Cristo, Conocimiento Espiritual, séptimo curso avanzado. Comenzamos con la lección 1, núcleo crístico, su formación es su título y el subtítulo, identificación con el todo divino. Pero antes, la invocación al Cristo. Cristo amado, permite a mi espíritu elevarse hasta tus plantas para beber en las verdaderas fuentes de la sabiduría y absorber tus poderosas vibraciones de amor y fe, de purificación y fuerza espiritual y material, de poder espiritual, de paz, comprensión, salud, prosperidad y armonía para derramar sobre mis hermanos. El núcleo crístico o Cristo está constituido por seres que se unieron antes en conjunciones y comenzaron luego a formar núcleos vibratorios. Ya en un determinado punto superior, estos núcleos se cristifican. La formación de un núcleo crístico se efectúa en planos divinos, es decir, en el punto evolutivo en que comienza la identificación vibratoria con el todo divino. Esa identificación con el todo divino es lo que denominamos reintegración. Desde ese punto inicial de reintegración y al mismo tiempo constitución de un Cristo hasta el punto Cristo divinizado. Existe una distancia incalculable para nosotros. Esta es una enseñanza que se nos da en forma casi objetiva, para que nos sea posible comprenderla. Cada uno de los seres que constituyen un núcleo crístico o Cristo es una chispa crística, y cuando una de esas chispas crísticas debe encarnar por tarea amor en un mundo, encarna solamente una partícula de esa chispa y no toda la chispa crística. Y esa chispa crística que permanece en el Cristo se constituye en canal de las vibraciones del Cristo que a través de esa partícula encarnada deben ser recibidas en el mundo de encarnación. Las enseñanzas poco nos han hablado hasta ahora sobre la reintegración, porque muy sabiamente no se nos habla sobre un tema hasta que nos hemos capacitado para comprenderlo. Hasta ahora suponíamos que la reintegración era el último paso en la etapa evolutiva. Pero la reintegración es mucho más prolongada que la trayectoria involutivo-evolutiva. La elíptica involutivo-evolutiva comienza en el momento en que la chispa divina es ubicada debido al impulso que recibe al nacer, fuera de planos divinos, y termina en el momento en que la chispa divina, transformada en espíritu y habiendo constituido con otros seres un núcleo que llegó al punto de cristificación, retorna a planos divinos, es decir, se reintegra a la divinidad, comenzando a vivir la etapa de reintegración. Todo el avance que luego va realizando en planos divinos podríamos denominarlo progreso regido por la ley de evolución, entre comillas, o sea, progreso evolutivo,
porque a medida que en la etapa de reintegración a la divinidad va progresando y evolucionando la vibración unificada que constituye un Cristo, y por lo tanto la vibración de todas y cada una de esas chispas crísticas, esa vibración va adquiriendo facultades diferentes y más avanzadas que ejercita respondiendo a reclamos que le imponen una acción diferente. La acción de la ley de evolución significa cambios, y en la etapa de reintegración, la vibración va cambiando, es decir, va evolucionando. Al progresar y va actuando diferentemente, respondiendo siempre a las necesidades evolutivas del universo. Cuanto más evolucionado es un sector del universo, decimos evolucionado con mayúscula, porque nos referimos al aspecto espiritual en él. Más evolucionado es también el Cristo directo bajo cuya égida se encuentra nuestro sector, que además de nuestro sistema solar podría incluir también otros sistemas en puntos de evolución paralelos dentro del mismo sector del universo. Está bajo la égida de nuestro Cristo directo. Así, en escala ascendente, en un mismo sector, otro Cristo superior abarcará dos o más sectores con sus respectivos Cristos directos, y así progresivamente hasta llegar al Cristo divinizado. Muy poco podemos saber, por lo menos ahora entre paréntesis, sobre esos aspectos de la divinidad. Lo que denominamos Cristo divinizado es un aspecto divino en acción. Lo dicho es una simple mención para poder comprender mejor el desenvolvimiento y la evolución de la vida en todo el universo. Debemos tener presente, cuando en las enseñanzas nos referimos a aspectos de la divinidad, que la verdad se nos da en forma accesible a nuestra mente para facilitarnos su comprensión. Pero no debemos suponer que sea lo exacto y definitivo en lo que a tal conocimiento se refiere. Nunca podremos asegurar Dios es así o Cristo es así. En todo aquello que a la divinidad se refiere, no podremos nunca asegurar los conceptos como algo definitivo. La realidad de su verdad no podría recibirla nuestra mente. El conocimiento que vamos recibiendo nos permite ir comprendiéndola al máximo de nuestra capacidad. Pregunta: en el comienzo de la reintegración, ¿los seres se reintegran al Cristo? Explicación: pueden integrar un Cristo, pero no pueden reintegrarse al Cristo, porque no hemos nacido del Cristo, sino de la divinidad. Y la reintegración es a la fuente de origen, o sea, a la divinidad. El primer momento crístico, es decir, cuando comienza la identificación vibratoria de los seres que constituyen el núcleo en estado de cristificación con la vibración divina, es el primer momento de la reintegración a la divinidad. En el aspecto evolutivo, siempre que digamos reintegración, nos estaremos refiriendo a la reintegración de los seres a la divinidad, lógicamente a través de todo el proceso que ya conocemos. Pregunta:
¿Por qué nacer para luego reintegrarse? Explicación. La vida es expresión de sabiduría perfecta. En la perfección que llamamos Dios, el movimiento es permanente y en un aspecto produce emanación de chispas de sí mismo. Esto no es menester que tenga una explicación para la mente del hombre, sino que es Dios crea de sí mismo vida evolucionante, chispas divinas entre paréntesis, que emanan, evolucionan y retornan reintegrándose así. La vida evolucionante emana de Dios y de inmediato ya no en planos divinos. Comienza sus, comienza sus experiencias evolutivas involucionando, para luego evolucionar. Decimos ya no en planos divinos porque los planos divinos no son planos de experiencias. La vida evolucionante llega a planos divinos cuando, terminadas las experiencias y tareas correspondientes a las etapas involutiva y evolutiva, se reintegra a la divinidad. La vida reintegrada continúa progresando evolutivamente, pero ya no mediante experiencias, sino a través de acción-amor, exclusivamente, acrecentando la acción divina en la exacta medida que lo reclama el universo constantemente creado, en todos los aspectos. Esta es la explicación que podemos tener para nuestra mentalidad humana, pues la mente humana no puede alcanzar a comprender la realidad divina, es decir, la realidad Dios-vida. Paulatinamente vamos adquiriendo noción de la divinidad. Uno de sus aspectos es la emanación de vida en chispas de sí misma, con la facultad de evolucionar, progresar y retornar a la fuente de origen transformadas por evolución y progreso en vida, amor, poder, con la capacidad de acción, amor para el universo infinito, que tampoco podemos humanamente concebir ni comprender en su realidad. Estas son enseñanzas para el futuro y no todos los que ahora las reciban podrán comprenderlas y profundizarlas. Las vibraciones de estas enseñanzas son sutilísimas y muy intensas y deben ser absorbidas paulatinamente. Es necesario meditar sus palabras para ir absorbiendo la vibración y adaptarse a ella. Como es vibración que actúa sobre la mente superior y a través de la mente superior sobre la mente humana también irá adaptándose, capacitándose para recibir y profundizar este conocimiento. Mis queridos, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida. Muchísimas gracias.